Continuamos en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Y a esta hora de la tarde vamos a presentarles en diferido la sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Este grupo de trabajo que está encargado de analizar el contrato de concesión Perú Rail y también los servicios turísticos de la ruta Cusco-Machu Picchu, que preside la congresista Rebeca Cruz Teves. Veamos el desarrollo de esta reunión. Buenos días, señor congresista Armando Villanueva Mercado, siendo las 10:10 de hoy miércoles 30 de enero, encontrándonos en la sala Luis Bedoya Reyes. Identificamos el quórum, estando dos congresistas. El quórum para la presente sesión es de señor Armando Villanueva y quien habla. Contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la segunda sesión ordinaria del Grupo de Trabajo para analizar el contrato de concesión Perú Rail y los servicios turísticos de la ruta Machu Picchu, Cusco-Machu Picchu. Vamos a proceder a la aprobación del acta. Sometemos a consideración el acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo de fecha 17 de enero del 2019. ¿Alguna intervención? ¿El acta? Señora coordinadora, colega Rebeca Cruz, permítame solo hacer una pequeña disquisición y una evaluación de la decisión en el primer acta. En el plan de trabajo que usted presenta para el grupo de trabajo del que somos parte, usted refiere que parte de la evaluación que hemos de hacer incluye hoteles, y en la sesión anterior yo referí que pudiera especificarse que cuando se habla de hoteles también se habla del Hotel Cusco, ¿sí? Pero claro, cuando hablamos del Hotel Cusco no debemos de hablar de los otros hoteles, caso el Sanctuary Lodge. Entonces no sé si el acta esté considerado, esté considerado también eso, o sea, el hecho de que se considera el Hotel Cusco no significa que no consideremos a los otros hoteles y particularmente al Sanctuary Lodge. Si el Sanctuary Lodge está incluido como una concesión también pendiente de ser evaluada, pues no tendría ninguna observación. Gracias. Gracias. Entonces procedemos a la votación. ¿Votamos? Yo estoy de acuerdo. ¿Y de acuerdo? Sí. Entonces, aprobado por mayoría. Unanimidad. Señor congresista, damos cuenta que como parte de la agenda para la presente sesión se remitió a sus correspondientes despachos la relación de los documentos remitidos y recibidos por el grupo de trabajo de enero del presente. Si tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica. Pasamos a la estación informes. Quisiera informar que el día anoche se ha recepcionado un correo donde el jefe de Indecopi nos está delegando a dos técnicos. No sé si tienes algún inconveniente. Por este correo nos manifiesta que él no va a poder venir, pero está enviando a dos técnicos. Sí, lo que nos interesa es la información y los técnicos pueden transferirnos esta información con la fidelidad que creemos que debemos recibir, pues yo personalmente no tendría ninguna observación. ¿Algún pedido? Ninguno. Pasamos, no habiendo pedido, pasamos a la siguiente estación, orden del día. Como primer punto tenemos la exposición, de los técnicos que ha enviado el señor Ivo Sergio Gagliuffi Pierchi, que es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, para exponer los siguientes temas: informe de todas las actuaciones realizadas por su institución en torno a los servicios ferroviarios ofrecidos por los operadores del tramo concesionado en el ferrocarril
ferrocarril suroriente en la ruta Cusco-Machu Picchu. Informe de todas las acciones realizadas referente a los servicios de transporte turístico que brinda diversos operadores en la ruta Aguas Calientes, Ciudadela de Machu Picchu. Para lo cual suspendemos por breves momentos la sesión a fin de permitir el ingreso a nuestro invitado. Buenos días, bienvenidos. Continuamos la sesión. Vamos a dar la bienvenida al señor Ricardo Aybar, que viene en representación de Indecopi, al señor Jesús Espinosa, también de Indecopi. Damos también la bienvenida al señor Carlos Canales Anchorena, presidente de Canatur, al señor Eduardo Sevilla, gerente general de Canatur. Vamos a dar, si quisieras intervenir, Armando. No. Dale la bienvenida ya. A todos, bienvenidos. Gracias por vuestra presencia. Entonces vamos a dar la palabra a los de Indecopi. ¿Quién va a iniciar? Jesús Espinosa va a iniciar. Sí. Buenos días. En primer lugar queremos excusar al presidente de Indecopi, que por otros motivos laborales no ha podido asistir. Sin embargo, vengo en representación justamente del área que ve específicamente esta problemática, ¿no? Entonces yo puedo informar de primera fuente justamente lo que el Indecopi viene haciendo. El Indecopi es de especial interés todo lo que tiene que ver con el cuidado y en general la llegada de turistas y en general los ciudadanos hacia el santuario de Machu Picchu. Específicamente en los últimos años el Indecopi ha estado preocupado por no solamente la calidad del servicio, sino las condiciones en las cuales se viene prestando el mismo. En el año 2016, haciendo uso de sus facultades de abogacía y la competencia, que básicamente son sus facultades para evaluar las condiciones en las cuales se viene brindando un servicio, si es competitivo o no, evaluó justamente este mercado y concluyó que la empresa que actualmente viene operando en la ruta no tenía un contrato de concesión válido. Me refiero básicamente a la ruta de buses de Agua Caliente a Machu Picchu. ¿Hablando de Concetur? Concetur específicamente. Se emitió una abogacía, se hicieron recomendaciones. ¿Abogacía de competencia? Sí, la abogacía de competencia básicamente son recomendaciones como las que hace la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Indecopi? Primero, que luego de haber evaluado los títulos habilitantes por los cuales Concetur estaría operando en la ruta, llegó a la conclusión de que no había un contrato de concesión vigente o válido. Incluso vale recordar que en su momento el Indecopi sancionó a esta empresa porque presentó información falsa sobre la fecha de validez de un contrato de concesión. El contrato de concesión tenía una fecha menor y ellos alegaban que era una fecha mayor, que se determinó que era información incorrecta. Esa discusión incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la República y la Corte Suprema concluyó diciendo que el Indecopi tenía la razón de que ese plazo de vigencia que se había alegado, que creo que en ese caso era de 30 o 10 años, era 30 años, era falso. Sobre la base de esas sentencias, sobre la base de la revisión de los contratos de concesión, nuevamente lo que afirmó el Indecopi es que no había un contrato de concesión vigente y por tanto pidió a la municipalidad correspondiente, a la municipalidad de Urubamba, que haga una nueva convocatoria para que se elija un nuevo operador en condiciones competitivas. Y en ese sentido, luego de que se enviara estas recomendaciones a diversas entidades, incluyendo incluso en ese momento la municipalidad de Urubamba, manifestaron su conformidad con la recomendación del Indecopi, pero días después la empresa interpuso una acción de amparo que en primera instancia fue desfavorable para el Indecopi, favorable para la empresa. Frente a esa resolución el Indecopi y el Mincetur y me parece que también el CERNAM apelaron y en segunda instancia obtuvimos un resultado favorable. Frente a esta decisión, la empresa ha presentado un recurso de agravio constitucional que está ahorita en el Tribunal Constitucional desde julio del 2018 y estamos esperando justamente este pronunciamiento. Este pronunciamiento es importante porque en el caso de confirmarse o declararse improcedente o infundado este recurso de agravio, lo que correspondería es que se cumplan con las recomendaciones de Indecopi, que ya de antemano todos los actores involucrados, desde los ministerios a los cuales se les enviaron las recomendaciones, Mincetur, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura,
y además la propia municipalidad involucrada han señalado su conformidad con las recomendaciones del INDECOPI, ¿no? Hay que recordar que las recomendaciones del INDECOPI no son obligatorias, son voluntarias, pero todos los sectores involucrados han adherido a las recomendaciones, pues han reconocido que el estudio es un estudio serio, técnico, que justamente llega a conclusiones valederas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que informar. Tenemos que indicar además que el INDECOPI, creyente de que además ha hecho un adecuado estudio en esta materia, está defendiendo, como lo ha hecho a nivel de Poder Judicial, esta resolución para obtener un resultado favorable, pues que esperamos además favorezca las condiciones de operación en la ruta. Vale mencionar también, como se ha indicado en algún momento, y seguro también lo conocen muy bien otros acá también presentes en la mesa, esa ruta, que es aproximadamente 8.2 kilómetros, los precios o las tarifas que se pagan vienen a ser las más altas casi del mundo, porque es por 8.2 kilómetros se pagan tarifas bastante altas, ¿no? Si se hiciera una licitación en la cual, por ejemplo, se pusiera énfasis en temas de calidad y temas de precios, se pudiera obviamente acceder al servicio a precios más cómodos que los que hoy día está cobrando el único operador, ¿no? Eso es lo que tenemos que informar y a disposición de cualquier pregunta que ustedes puedan formular. Muchísimas gracias. Este es el informe respecto de Concetur. Tendríamos que ustedes hicieron una abogacía de competencia que no son sino recomendaciones que han sido además compartidas por Mincetur, Transportes y las otras entidades que se han adherido a estas recomendaciones. Estas recomendaciones tendrían ese carácter de recomendaciones, digamos, pero no con carácter vinculante, ¿he dicho? O sea, no serían de obligatorio cumplimiento por parte, digamos, de la municipalidad provincial, ni siquiera por la empresa, y que quedaría facultad de ellos el poder aplicarla. Efectivamente son voluntarias. O sea, las empresas podrían, o mejor, las entidades públicas pueden de manera voluntaria rechazarla siempre y cuando la justifiquen o pueden adherirse, pero el camino por el cual ya han optado tanto la municipalidad como las entidades públicas es adherirse. No han rechazado el documento, por el contrario, se han adherido al documento y han dicho que están dispuestos a cumplir con las recomendaciones. Todo eso está por escrito, está en la página web del INDECOPI. Les podemos enviar a ustedes, si quieren, las respuestas que han enviado todas las entidades públicas. Es decir, el camino que ya han determinado es que van a cumplir con las recomendaciones. El único motivo por el cual aún no se puede cumplir es porque la empresa ha iniciado acciones judiciales que ya están en el Tribunal Constitucional en la última instancia y esperamos obtener un resultado favorable. No es necesario que la empresa, perdón, señor congresista, no es necesario que la empresa esté de acuerdo, no, porque quien tiene que convocar al concurso es la municipalidad correspondiente, independientemente de cuál sea la voluntad o no de la empresa, ¿no? No es necesario que el consentimiento de la empresa para que eso tenga que realizarse, basta la voluntad de la municipalidad. Y lejos de poder recibir o esperar, digamos, que la respuesta del Tribunal Constitucional a este recurso de agravio constitucional que habría sido presentado por la empresa, ¿podría ya aplicar esta medida el municipio? Por ejemplo, si ya tiene la adherencia del Mincetur, Ministerio de Transportes y la misma municipalidad provincial, que sería la responsable, ¿ya podría aplicar las recomendaciones que ustedes dicen o han sugerido, o es imprescindible que el Tribunal Constitucional se manifieste? Creo que lo prudente para evitar cualquier problema también de responsabilidad de los involucrados sería esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿no? Porque creo que sería lo óptimo en términos de cumplimiento de decisiones. ¿Saben ustedes la situación en la que está? ¿Cuándo es que el tribunal tiene previsto, en qué grado de avance está la evaluación del Tribunal Constitucional de este recurso de agravio? Nosotros nos hemos apersonado el procedimiento, tenemos una defensa en el caso, pero no podemos prever necesariamente los tiempos que pueda demorar el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es transmitirle la necesidad de que pueda emitir un pronunciamiento pronto, dado pues que esta es una decisión muy importante para efectos de lo que va a ocurrir justamente en esta ruta, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo para que pues pueda emitir un pronunciamiento en el más corto plazo, ¿no? Si la abogacía de competencia vuestra está o se da porque ustedes encuentran que no habría un contrato de concesión válido, ¿no?
ni vigente, por tanto. Si no está válido, no hay vigencia. Es más, ustedes mismos habrían sancionado a la empresa por haber presentado información falsa. ¿Cuál es el sustento del supuesto agravio constitucional, que sería el sustento por el cual la empresa pretende tener la opinión del tribunal? Básicamente dos motivos. Por un lado, una afectación al debido proceso. Alega que debió en todo momento ser notificada del estudio que estaba haciendo el Indecopi para ser partícipe y ejercer su derecho de defensa. Nosotros tenemos aún respetamos sus argumentos, pero tenemos una tesis distinta, ¿no? Y es que la empresa en todo momento supo que el Indecopi estaba haciendo ese estudio, tanto así que se le requirió información, y además hay sendas comunicaciones en el expediente. Y por otro motivo, y esta es una discusión más de fondo, alega de que se está afectando, me parece, su derecho a la propiedad, no me acuerdo, y su derecho a la libre contratación y a la interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque alega de que tiene sentencias que incluso pues habría en su momento una transacción que habrían suscrito con la municipalidad, no de Urubamba, sino me parece con la municipalidad de Machu Picchu, en la cual se reconocía que el contrato de concesión iba a ser, me parece, hasta el 2025. Entonces, nosotros tenemos una tesis distinta, porque luego de haber revisado todos los títulos habilitantes, hemos llegado a la conclusión de que ninguno es válido, y algunos que la empresa alega que es válido, pues no se habían realizado, no se habían celebrado conforme al ordenamiento jurídico, porque no era la municipalidad de Machu Picchu la competente en todo caso para determinar o para entregar en concesión la ruta, ¿no? Y lo que decimos es, hoy en día viene operando la empresa sin un título válido, y al no operar con un título válido, eso es lo que el Indecopi ha propuesto, tiene que hacerse una nueva licitación, ¿no? Eso es lo que básicamente el resumen de lo que el Indecopi. Y tenemos una tesis, tenemos opiniones divergentes. Conceptura alega porque si que tiene sentencias que lo respaldan y que tiene títulos habilitantes, y nosotros sostenemos que no los tiene. Títulos habilitantes, o esta inicial conclusión a la que ustedes llegan, en el sentido de que no tienen contratos de concesión válidos, ni títulos válidos, por tanto, están referidos a los contratos inicialmente presentados por la empresa en su relación con el municipio provincial de Urubamba, imagino, o estoy tratando de ver, porque luego usted manifiesta de que habrían presentado contratos de transacción con el municipio distrital de Machu Picchu. ¿Podría usted precisar esta secuencia de contrataciones y de documentos presentados por la institución? ¿Y cuáles serían en todo caso, las contradicciones? ¿Cómo es posible que una empresa, al mismo tiempo que presenta un contrato de concesión con el municipio provincial, luego termine presentando otro contrato de concesión con el distrito? Finalmente, una pregunta en esta parte. ¿La ruta entre Machu Picchu pueblo y el santuario es una ruta provincial? ¿Cuál de las municipalidades tiene competencia? ¿El distrito, la provincia, o es que ambos no tienen competencia y debería ser el nivel regional o el nivel nacional? A ver, en cuanto a la secuencia, la primera pregunta se la voy a responder directamente, y la segunda a través del señor Ricardo Aybar, que tiene el detalle de esas respuestas. En cuanto a la primera, la secuencia es bastante larga, ¿no? O sea, primero hay un contrato del año 95, en el cual se da una concesión por 2 años, y esto vencía en el año 97, obviamente este contrato se encuentra vencido, y hoy día, 2019, no podría pues legitimar que la empresa siga operando. Esto es un contrato de concesión con la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, del año de septiembre del 95, y pues sí que venció pues en septiembre del 97. Luego hay un contrato de concesión de ruta del año 95, en el cual ya no tiene este plazo de 2 años, sino tiene un plazo de 30 años. Este es el documento que Indecopi dice. ¿Cuándo dice? De 30 años. ¿De cuándo es? También de la misma fecha, del 4 de septiembre. Nosotros, cuando nos presentaron este documento, luego de que se había sostenido de que el contrato de concesión era por tiempo menor, y de repente sacan otro contrato diciendo que es un tema de 30 años, pues consideramos que esta información era falsa. ¿Con el mismo municipio de Sí. Y por lo tanto sancionamos a la empresa, porque pues ningún particular que está ejerciendo alguna pretensión ante una administración pública puede presentar una documentación que es falsa, ¿no? Y por lo tanto alegamos que era falso. Esto fue discutido ante el tribunal del Indecopi y se sancionó
se confirmó la sanción de 50 UITs contra la empresa. La empresa luego fue a las salas contenciosos administrativos y terminó en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, todas las instancias que vieron el caso, más de exactamente 3, lo que hicieron fue ratificar que efectivamente la información que se presentó es falsa y se confirmó el pronunciamiento del Indecopi. Por lo tanto, ese contrato de 30 años no puedes sustentar que la empresa venga operando hoy día en el 2019, nuevamente porque el Indecopi y la Corte Suprema han señalado que ese contrato es falso. Esta falsedad, sola por lo contrario, está determinada por ustedes y luego por los tribunales de justicia, porque no han sido debidamente suscritos por el municipio, no han sido amparados por decisiones municipales debidas. Este tipo de contratos debían ser amparados por la decisión de la aprobación del Consejo Municipal, o porque al municipio no le compete, digamos, la concesión de esta ruta. Sí. Con la prudencia con la cual tiene que opinar cualquier funcionario público, sobre todo un tema vinculado a falsedad, lo que nosotros, cuando nos presentaron el documento, luego de que se venía sosteniendo durante el proceso que el contrato de concesión era por un tiempo menor, y en el transcurso del proceso presentan un contrato con un plazo bastante mayor, por 30 años, nos generó bastante suspicacia. Entonces revisamos los documentos, vimos las argumentaciones de las empresas y no nos pareció que este documento se hubiera celebrado en el momento en que ellos alegaban que se había suscrito, porque recuerden que se estaba presentando en un proceso que se estaba discutiendo, me parece, por el año 2000, y se saca un documento que se había suscrito muchos años atrás para sustentar que eso era lo que habilitaba a la empresa para operar. Nosotros, luego de revisar este documento y ver las afirmaciones que la propia empresa había dicho sobre lo cual era el tiempo de su contrato de concesión, pues consideramos que nos estaban mintiendo. Y por eso lo que concluimos es que pues era falsa ese periodo de vigencia que se decía en el contrato, de que la empresa tenía pues 30 años para operar en la ruta, ¿no? Y eso ha sido confirmado por los tribunales de justicia, ¿no? Vimos las afirmaciones que la empresa había formulado a lo largo del tiempo, los contratos que ella misma me había presentado y que resultaban contradictorios, que durante el proceso estratégicamente pues nos presentan una información pues que nosotros consideramos que en ese momento era incorrecta y falsa, y luego confirmada años después por todos los tribunales que vieron el caso, ¿no? ¿Ambos contratos o uno solo de ellos? Solo el segundo. Solo el segundo. Solo el segundo. Bueno, una pregunta más ahí alrededor del tema. Siendo que la falsedad de datos o de contratación supone responsabilidades de carácter penal, ¿ustedes tienen la facultad, y si tienen la facultad, iniciaron algún proceso de responsabilidad penal alrededor de estos temas? Se puso en conocimiento del Ministerio Público, ¿no? ¿Qué Ministerio Público? ¿Qué instancia? ¿Cusco, provincial? No recuerdo el dato, pero debe haber sido acá la sede central en Lima, pero le podemos remitir también, podemos alcanzarle el oficio por el cual se remitió al Ministerio Público y se puso en conocimiento de estos hechos. Muy bien, vamos a agradecérsele esta información. ¿No se tenía que completar una información más? Puedo seguir, porque en verdad son varios documentos, solamente le he relatado los dos primero. Bueno, continúe. Sí. Luego viene el del 28 de agosto del 97, es un convenio modificatorio de cesión, en el cual se alega que el plazo es de 10 años, suscrito entre la Municipalidad de Machu Picchu y Concetur. Esto se suscribió el 28 de agosto del 97, y bueno, y este contrato pues también a esta fecha ya estaría vencido y por lo tanto no puede sustentar un contrato de concesión vigente a la fecha. Luego hay un contrato del 27 de septiembre del 2001, que es un contrato de convalidación, y acá ya aparece la Municipalidad de Urubamba y Concetur, pero su plazo de vigencia era hasta el 6 de septiembre del año 2006. Por lo tanto, también se encuentra vencido y no puede sustentar un contrato de concesión hoy a la fecha. Luego, este es el penúltimo, el 31 de octubre del 2002. Es un contrato de adecuación de concesión de ruta, también entre la Municipalidad de Urubamba y Concetur, y el plazo era por 10 años, era hasta el 16 de marzo del 2011, por lo tanto también al día de hoy no puede sustentar la operación que está realizando la empresa. Y el último es del 3 de julio del 2003, y es un contrato de uso de vía entre la Municipalidad de Machu Picchu y Concetur,
por un plazo de 20 años que permitiría a la empresa operar hasta marzo del 2023, pero lo que en este aspecto sostiene el Indecopi es que se ampara en una ordenanza municipal que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Es decir, los únicos dos documentos que bajo la perspectiva de la empresa podrían alegar que pues le permiten operar en la ruta son, por lo tanto, este último contrato de uso de vía que bajo lo que ha analizado el Indecopi se ampara en una ordenanza municipal declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y este contrato de concesión de ruta que le permite operar hasta el 2025, pero que el Indecopi ha declarado falso en cuanto a la fecha del tiempo que se le otorga a la empresa la concesión por 30 años. Y no solo el Indecopi, sino también la Corte Suprema de Justicia. Y es por eso que el Indecopi llega a la conclusión de que la empresa no tiene un título habilitante que hoy en día le permita operar la ruta. La cosa se ha complicado más. Yo pensé que terminaba por ahí, pero acá hay muchos más responsables. Autoridades municipales, si es que hubieran firmado todos estos documentos, estando en la circunstancia en que estaba todo este proceso de concesiones y contrataciones. Igualmente significarían responsabilidades penales todos quienes firmaron, si es que efectivamente no lo hicieron con el sustento, la procedencia y la competencia correspondiente. Es más, le vuelvo a preguntar, ¿es el municipio distrital de Machu Picchu el competente para esta concesión, dado que estamos hablando de un santuario que está declarado Patrimonio Mundial, dada la importancia además del servicio, dado, bueno, los muchos aspectos, dado los cuidados que habría que tener por la misma condición de patrimonio cultural, con los aspectos naturales, patrimoniales y demás? A través del señor Ricardo Aybar podemos responderle, señor congresista. ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, hay que tener también un punto, hasta donde se ha visto todo este procedimiento, la Municipalidad Provincial de Urubamba sería la competente para otorgar la concesión a esta ruta. Pero hay que tener un punto a tomar en cuenta, que es que la ruta incluye dos tramos. Hay un primer tramo que es de Aguascalientes a Puente Ruinas y luego de Puente Ruinas a Ciudadela Inca, Machu Picchu. Uno de los tramos sería competencia de la Municipalidad de Urubamba, pero el otro tramo de Puente Ruinas a Ciudadela Inca de Machu Picchu está registrado en el Registro Nacional el Sistema Nacional de Vías como que fuese regional, o sea, de competencia del gobierno regional. Justamente eso está vinculado con la respuesta que dio el MTC respecto a quién sería la competente por la vía. Y lo que establece el MTC es que hay dos formas en las que podría otorgarse en licitación la vía. Una es mediante la autorización, sacando la licitación, o por asociación público-privada. Pero para eso la Municipalidad Provincial de Urubamba tendría que optar por alguno de los dos mecanismos. El primer mecanismo sería declarar el área como vía saturada. Si es que se declarara como vía saturada, la Municipalidad de Urubamba ya podría tener la posibilidad de concesionar toda la ruta. La otra vía es declarar área de vía de acceso restringida, pero para esta declaración sí tiene que coordinar con el gobierno regional, quien sería el que en última instancia estaría encargado de declararlo como vía de acceso restringido, para que en ese momento recién la Municipalidad Provincial de Urubamba pueda convocar a licitación. Entonces, esa es la respuesta que en el informe 353-2017 del MTC atendió a la consulta de la municipalidad. Si tuviera la amabilidad de poder esclarecer, ha dicho que la primera posibilidad, que sería declarar como vía saturada para darle acceso a la municipalidad provincial, podría ser superada por la otra, que declara vía restringida, en la que el gobierno, declarada por el gobierno regional, cosa que le daría la responsabilidad al gobierno regional o al gobierno provincial. A Urubamba, siempre Urubamba. Ambas a Urubamba. La segunda vía restringida, que es una resolución por parte del gobierno regional, la instancia del Ministerio de Transportes que declara la condición de vía restringida, o bien las oficinas correspondientes del municipio provincial que declara vía saturada para atribuirse a sí misma tal condición. Exacto. Y esta, según su apreciación,
tendrían las condiciones para ser declaradas como tales, sea por el gobierno regional o por el gobierno provincial? De acuerdo a lo que el informe del MTC desarrolla, sí. Ahora, sí hace hincapié en que para la primera opción, la Municipalidad Provincial de Urubamba tendría que justificar adecuadamente por qué es que está atribuyéndose, o sea, por qué está declarándose la vía como saturada. Y para la segunda opción siempre tendría que coordinar con el gobierno regional, ¿no? Que sería la vía, la segunda vía optada. Y que sepan ustedes, ¿alguna de estas vías ha sido utilizada ya? Hasta donde teníamos conocimiento, en los momentos en que la Municipalidad de Urubamba tenía algunas coordinaciones con nosotros, no se había definido. Sí, ellos, hasta donde nos habían comentado, la Municipalidad de Urubamba había tenido conversaciones con el MTC respecto de este informe en particular, pero no sabemos de ciencia cierta si es que ya se optó por alguna de ellas. Bueno, gracias. Gracias, señora colega coordinadora. Gracias. Ahí por lo menos mi pregunta, no sé si tenga algo que responder. Antes, un ratito, si Sindecopi desde el 95 ha identificado que estas empresas no están en realidad trabajando con una licencia, se podría decir. ¿Desde cuándo el Tribunal Constitucional, desde cuándo estamos esperando ese fallo del Tribunal Constitucional? Desde el año pasado, agosto. ¿Desde cuándo? Julio del 2018. Ya, a ver si puede. Solamente quería precisar que esas opciones a las cuales se refería el doctor Aybar están supeditadas en cierta manera a que existe este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, la municipalidad está esperando también obtener un resultado, que se tenga un resultado favorable para que pueda cumplir las recomendaciones de Indecopi, y cumplir con las recomendaciones en Indecopi pasan por las opciones que justamente ha señalado el doctor Aybar. ¿Me permite? Sí. Luego de tanta documentación, tanta contratación, tantas concesiones y documentos y demás, y tantas resoluciones que se han dado, ¿habría alguna otra posibilidad mediante la cual la empresa pudiera seguir prolongando el uso indebido inclusive de esta vía? Claro, ya tiene una acción de inconstitucionalidad que debe ser resuelta el tribunal. ¿Qué paso más permite el sistema judicial, ¿no es cierto?, peruano, para permitir que una concesión, a todas luces, según vuestra opinión, ilegal, sin sustento, pueda seguir usufructuando una vía que de hecho compromete una política de Estado como es no solamente el transporte, sino la calidad de servicios y el turismo y demás? En realidad la vía de repente más próxima es esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Vale mencionar que no es el único pronunciamiento que está en el Tribunal Constitucional vinculado al tema. Hubo una empresa que se llama Consorcio Machu Picchu que demandó a Concetur, y justamente una de las cosas que le pidió esta empresa fue que quería operar en la ruta. Y una de las cosas que sirvieron como fundamento para las decisiones del Poder Judicial justamente fueron también este documento que emitió el Indecopi. Este caso también se encuentra en el Tribunal Constitucional desde el 17 de enero del año pasado, y el Indecopi se acaba hace muy pocos días de apersonar para justamente pues también bajo esta figura de amicus curiae, para que justamente pueda también defender pues que se abra a la competencia y pues esta ruta. Otras opciones pasarían más de la mano de la Municipalidad de Urubamba, ¿no? Me parece que en su momento la Municipalidad estaba manejando la posibilidad de emitir una ordenanza, pero me parece que nunca fue publicada, ¿no? En la cual justamente me parece que declaraba que la concesión tampoco ya no se encontraba vigente, pero también lo que seguramente es fácil prever que si se emite una ordenanza de este tipo, la empresa vaya a plantear acciones judiciales, ¿no? Luego de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, de repente la medida más segura es esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque en estos casos ya se hicieron uso de las acciones legales, y pues si por encima del Tribunal Constitucional no puede haber otra autoridad, ¿no? Entonces yo creo que de repente la mejor solución es esperar el pronunciamiento de estos dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Ahora sí una pregunta. Mire, acá por lo que hemos ido viendo es que el Estado
ha ido respondiendo, sea con vuestra participación, a las distintas acciones de prolongación estratégica para el uso de esta vía que ha hecho la empresa. ¿Qué ha hecho el Estado, Gobierno Nacional? Y no sé si Indecopi, Ministerio de Transportes, o Mincetur, o el Gobierno Regional, o el municipio provincial, o el distrital, para de una vez parar el asunto y actuar como Estado. Es decir, si somos Estado, todos debíamos evitar que los alcaldes se prestaran, si es que se prestaran efectivamente a hacer cada contrato que se ha mencionado usted, ¿no?, que se habría dado para permitir a la empresa continuar con ese proceso. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Se ha hecho algo? ¿Cuándo respondemos como Estado? ¿No? ¿Cuándo validamos la condición de Estado para poder resolver esto de una vez y permitir que tal ruta sea servida por una empresa con toda la legitimidad, la legalidad, las calidades correspondientes, la racionalidad también? No sé si pueda darnos una opinión al respecto, una información. Sin lugar a dudas, algo que va a tener que evaluarse en su momento, o debería evaluarse, es la responsabilidad de los funcionarios, tanto de Urubamba como de Machu Picchu, que estuvieron involucrados en este tipo de contratos, ¿no? Y porque, por ejemplo, alguien podría cuestionar legítimamente que si se otorgó por 30 años, ¿por qué tendría que otorgarse una concesión por 30 años? Cuando uno otorga una concesión por 30 años, naturalmente es porque se va a hacer una gran inversión que tiene que recuperarse, ¿no? Pero la pregunta es si eso en este caso concreto lo había, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que pueden juzgarse sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados, pero lo que yo sí quiero destacar es que cuando el Indecopi emitió su documento en el 2016, lo hizo porque recibió quejas de los usuarios por los altos precios que se estaban cobrando. Entonces empezó a analizar las condiciones en las cuales se prestaba el servicio y emitió este pronunciamiento. Luego de que el Indecopi emitiera su pronunciamiento y su informe en el 2016 y corriera traslado a todos los ministerios involucrados, nosotros tenemos que dar fe de la participación activa que han tenido todos los ministerios con los cuales el Indecopi se ha involucrado. Mincetur, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, todos ellos apoyaron al Indecopi, es más, emitieron opiniones favorables respecto al informe que emitió el Indecopi y dijeron las acciones que iban a realizar, ¿no? Nosotros sí tenemos que dar fe que todos estos ministerios que hemos mencionado, no sé si de repente me estoy olvidando y Cernam también como entidad, todos ellos han participado activamente en el cumplimiento de las recomendaciones que el Indecopi formuló, ¿no? Entonces creo que sí debe quedar constancia de ello, ¿no? Que sí ha habido por lo menos una articulación bastante fuerte del Poder Ejecutivo a nivel de ministerios y del Indecopi y de Cernam para poder llevar adelante estas recomendaciones que se han visto interrumpidas lamentablemente por las acciones judiciales que la empresa ha llevado, ¿no? E incluso entidades como Mincetur. Darle un instante porque vamos a dar la bienvenida a la congresista Ana María Choquehuanca para informarle también a la congresista que no ha venido el presidente de Indecopi, el señor Gagliuffi, y ha delegado a sus dos técnicos. Conversando con Armando, se ha tomado la decisión de escucharlos a los técnicos. Están también con nosotros los señores de Canatur. Dando la bienvenida, siga por favor. Solo para concluir, incluso entidades como Mincetur y Cernam han defendido la decisión del Indecopi en el Poder Judicial. A través de sus procuradores se han apersonado y pues han defendido la decisión, y es gracias a la intervención de estas entidades a nivel judicial que se ha obtenido un resultado favorable, porque a nivel de primera instancia judicial veníamos perdiendo. Es en la segunda instancia donde se ha revocado la decisión y se ha obtenido un resultado favorable. Entonces hay que dejar constancia de esa actuación articulada del Poder Ejecutivo. Gracias. Hay una pregunta. Si como Indecopi ustedes han estado buscando a que se manifieste el Estado, ¿tienen conocimiento si el municipio afectado ha actuado penalmente ante estas empresas? Bueno, han habido algunos procesos previamente de los cuales tomamos conocimiento cuando se estuvo haciendo la investigación. Sin embargo, ninguno llegó a establecer algún tipo de investigación muy profunda respecto del tema.
no todos al final se terminaban por algún tema procesal meramente. Que por lo visto ha sido ratificada vuestra interpretación por las otras instancias judiciales y demás. No estamos hablando de la calidad del servicio. Ustedes habrían actuado en función de las denuncias correspondientes respecto a la calidad del servicio, los costos del servicio. Ahí vuestra intervención ha permitido mejorar esta calidad de servicio según vuestra apreciación. Los costos son los que corresponden. ¿Cuáles son los criterios que animan a ellos cobrar lo que cobran, a diferenciar los costos nacionales de los locales o de los internacionales? ¿Es coherente con los estándares que debían observarse para garantizar la calidad de servicios, que en este caso sí debe ser evaluado por Indecopi? ¿O ha sido evaluado? Sin lugar a dudas, bajo la opción que propone el Indecopi de convocar a una concesión, y cuando uno convoca una concesión puede decir que elijamos al operador que, por ejemplo, nos ofrezca la mejor combinación de una tarifa más barata y mejor servicio. Entonces nosotros consideramos que la opción que el Indecopi propone puede ayudar de manera decisiva a que el servicio se brinde en mejores condiciones que las que hoy se brinde, con menores precios o menores tarifas y mejor calidad, ¿no? Porque si bajo ese esquema se arma la concesión, eso puede lograrse, ¿no? Y es por eso que esperamos que pues se puedan cumplir en algún momento con las recomendaciones que el Indecopi ha hecho, ¿no? Justamente inciden en eso. Nosotros reconocemos que hay un espacio bastante grande para pues todavía reducir los precios, ¿no? Porque como hace un momento se indicó, pues los precios que se cobran hoy en día en esa ruta pueden ser los más altos a nivel internacional que hemos visto por una ruta que es bastante pequeña, ¿no? Ahora, si me permite continuar, la concesión misma, las condiciones de la concesión, ¿se condicen con los estándares, digamos, con que el Estado debía hacer estas concesiones? Es decir, los beneficios son equitativos entre el Estado representado por el municipio distrital, el provincial o inclusive el gobierno regional o nacional. ¿Se corresponde con los estándares? ¿Hay alguna observación de vuestra parte alrededor de las condiciones de estas supuestas condiciones, de estas supuestas concesiones o contratos? Sí, nosotros consideramos que el contrato de concesión que se ha dado no cumple con los parámetros legales ni con los estándares internacionales de lo que debería ser una buena concesión. Pues por un lado, como justamente veíamos el tema de los tiempos que ordinariamente tienen que valorarse al momento de otorgar una concesión. Además vale mencionar pues que una concesión por naturaleza implica, o un contrato, este tipo de concesiones involucran que se haga previamente un concurso público competitivo, y no pues como en este caso concreto que se han suscrito incluso transacciones entre la municipalidad o contratos entre la municipalidad y la empresa, otorgándole a una sola empresa justamente la operación, cuando lo que debería ocurrir en cualquier concesión que dé el Estado es abrirlo al mercado para que todas puedan ellas competir y se elija el mejor operador de la ruta, ¿no? Eso es lo que se hace, eso es lo que implica una buena práctica en general en materia de concesiones, ¿no? Porque así puedes obtener menores precios y una mejor calidad del producto. Todo eso no se ha dado. Incluso, algo que también identifica el estudio, es que la municipalidad de Machu Picchu, a través de una de sus empresas municipales, se interviene. Es decir, el mismo que concesiona también es el mismo que viene prestando el servicio. Y para nosotros, como autoridad de competencia, eso no es un buen estándar de lo que debería ser una concesión correcta. Y le pediría complementar acerca de la distribución de los beneficios. ¿Es coherente? ¿Se condice? Porque puede ser que sea efectivamente una concesión dirigida, ¿no es cierto?, manejada por ellos mismos. Los beneficios que tienen los municipios, ¿no?, son los que corresponden, serían los que corresponden, ¿no? Sí. Nosotros no podríamos emitir una opinión sobre si son los beneficios o la contraprestación que se obtiene por dar la concesión los correctos, porque para eso habría que hacer un estudio un poco más complejo, pero creo que sí tenemos los montos, ¿no? No sé si los puede informar a través, se puede informar a través del doctor Aybar. Sí, tiene la palabra. Bueno, hasta los documentos, hasta donde realizamos la investigación, se realizaban pagos por parte de Consutur a la municipalidad de Urubamba y a la municipalidad de Machu Picchu. Se pagaban $7,000 y $6,000 mensuales, efectivamente. Sin embargo, no tenemos a la fecha cuánto es que se esté pagando como contraprestación por la operación de la ruta.
Les agradezco. Ahí nuevamente vuelvo a parar. Voy a tratar de ordenar mis ideas un poco mejor, pero le pediría a la coordinación de la comisión, colega Rebeca Cruz, pueda solicitar los informes correspondientes de los históricos de pago que habría hecho la concesión tanto a Machu Picchu como a Urubamba. Y así como ver si el gobierno regional ha participado en algún momento o ha mostrado interés o ha convalidado estas concesiones en el caso de Cusco. Está bien, congresista, se va a solicitar. Tenemos también, ese es un tema en lo que se refiere a Concetur. También quisiera preguntarles a ustedes, ¿podría informar sobre las actuaciones realizadas por las diferentes instancias de Indecopi respecto al servicio ferroviario operado por Perú Rail? ¿Cuáles han sido las consecuencias de dichas actuaciones? Y desde la entrega en operaciones de Perú Rail, ¿cuántas veces y por qué ha sido sancionado? Bueno, nosotros también venimos supervisando el servicio de transporte que se hace a través de la vía ferroviaria. Han habido acciones en materia de protección al consumidor que se realizan a través de la oficina regional del Indecopi que está justamente en la ciudad de Cusco, constantemente por infracciones a las normas de protección al consumidor, y en aquellos casos en los cuales se supervisa y se encuentran infracciones se han sancionado. Nosotros no tengo la información exacta de las sanciones que se han impuesto, pero podemos alcanzarle junto con la otra información a la cual nos hemos comprometido y darle cuenta sobre ello, ¿no? Acá las intervenciones se hacen básicamente por la legislación de protección al consumidor, que obliga pues a que las empresas brinden un servicio de manera idónea, bajo los parámetros que se han comprometiendo con las leyes y dando la información correspondiente a los usuarios, ¿no? Esa es básicamente la intervención que se ha dado en esta vía ferroviaria, a diferencia del transporte de buses, que vas a involucrar una intervención en materia de libre competencia, ¿no? A diario vemos el maltrato, y ustedes lo pueden ver a través del internet. A diario vemos los maltratos que sufre la población, tanto el turismo nacional como el turista internacional. Como resultado de sus actuaciones, ¿le han planteado a Perú Rail sugerencias o recomendaciones y han sido atendidas? Porque no es de ahora, hace muchos años, desde que está operando esta empresa, ha venido maltratando a nuestros turistas locales, al pueblo peruano. Cuando el Indecopi impone una sanción, sin lugar a dudas, esa es una suerte de reprimenda o es una suerte de advertencia a la empresa de que ese tipo de conductas que viene desarrollando no deben realizarlas, sino van a ser justamente objeto de sanción, ¿no? Y en esa línea el Indecopi ha venido actuando conforme a lo que son sus competencias en esta materia, ¿no? Que básicamente son la imposición de sanciones y en algunos casos la imposición de reglas de conducta, que nosotros lo conocemos como medidas correctivas en términos legales, ¿no? Pero el Indecopi va a continuar fiscalizando como lo viene haciendo en materia en este servicio, para que se venga brindando en las condiciones que impliquen el respeto a las normas de protección al consumidor, ¿no? Y lo viene haciendo, ¿no? Y ¿cuántas sanciones hasta la fecha han hecho? Sí, si ya tienen conocimiento de que se está maltratando, no hay un buen servicio que están brindando las empresas, hasta la fecha, ¿cuántas sanciones ustedes han hecho a esta empresa de Perú Rail? Ese detalle, como le indicaba hace un momento, se lo vamos a alcanzar. Le vamos a dar el detalle de las sanciones que se han impuesto a las empresas, a este operador en específico, porque la pregunta viene solo por este operador, no por los otros. Entonces se lo vamos a alcanzar. Y respecto de Ferrocarril Trasandino S.A., ¿han efectuado alguna actuación de control, supervisión o fiscalización con ellos? Básicamente con el operador, sí, básicamente, pues claro, porque como ustedes conocen, en el caso del transporte ferroviario, una cosa es por decir así, los rieles, y otra cosa es el servicio de operación en la ruta, ¿no? Entonces uno viene a ser Perú Rail, que es el que básicamente hace el transporte ferroviario de personas hacia Aguascalientes, y otra cosa es en general el que tiene todo el material
para el propio transporte, que involucra, por ejemplo, los rieles y otro tipo de insumos necesarios para el propio transporte. Son operadores distintos, ¿no? Uno no lo podría ver el Indecopi porque pues sería, en todo caso, entiendo, habría que consultar tema de competencia de los CITRAN, porque ese operador que es FETRANS no trata con el usuario. El que trata con el usuario es Perú Rail, ¿no? Entonces hay que marcar esa diferencia, ¿no? Nosotros solo podemos supervisar en materia de protección al consumidor aquello que implique un contacto o un contrato entre alguien pues que en este caso vende un servicio de transporte y el consumidor que eventualmente se ve afectado, ¿no? Pero no a su vez la empresa que tiene la concesión, por decir, de los rieles, que a su vez alquila a los diversos operadores que están en la ruta, entre ellos Perú Rail, ¿no? Pero ellos no tienen contacto con los consumidores, ¿no? ¿Qué opinión tiene Indecopi respecto del actual modelo de concesión de la vía férrea sur-oriente, que comprende el tramo Cusco-Machu Picchu hidroeléctrica, el que las actividades de explotación o administración de la infraestructura y el de transporte son realizados por empresas vinculadas, que ha derivado en un modelo monopólico? En su momento el Indecopi ha tenido algunos cuestionamientos en materia de libre competencia a la forma en la cual se viene desarrollando el servicio. Incluso en algún momento había una negativa de la empresa porque justamente, pues como ustedes bien han señalado, hay una vinculación entre FETRANS y Perú Rail que impedía que eventualmente, pues para que un operador pueda pues transportar pueda transportar a personas en esta ruta ferroviaria, tiene que alquilar obviamente pues a FETRANS, que es el que tiene la concesión de los rieles, para que pueda pasar obviamente los vagones. Y en algún momento FETRANS se negaba a alquilar y que ingrese más competencia. Y el Indecopi en su momento pues sancionó a esta empresa. Sin embargo, también cabe mencionar que obtuvimos resultados desfavorables. Es muy raro que el Indecopi obtenga un resultado desfavorable en el Poder Judicial, porque sus decisiones suelen ser muy técnicas. Su ratio de confirmación están por encima del 95%, es decir, más del 95% de las decisiones del Indecopi se confirman. Sin embargo, en ese 5% está justamente este caso, ¿no?, donde el Indecopi obtuvo un resultado desfavorable y las sanciones que se impusieron en algún momento contra FETRANS fueron revocadas por el Poder Judicial, justamente por limitar en cierta manera la competencia o el ingreso de nuevos operadores en esta ruta. Lo que sin embargo sí es que hay que ver es que hoy en día ya no está solamente Perú Rail, ¿no? Hay otros dos operadores que están en la ruta, con lo cual pues de alguna manera también se ha abierto el mercado, ya no solamente hay una opción, ¿no? Y respecto de los operadores Andean Railways S.A. e Inca Rail, ¿han efectuado alguna actuación Indecopi? En materia de protección al consumidor sí, como justamente veníamos informando, el Indecopi supervisa permanentemente que los servicios a los consumidores se realicen bajo los parámetros contratados y bajo lo que la ley establece, ¿no? En esa materia sí venimos siempre supervisando a todos los operadores, Inca Rail, Andean Rail y Perú Rail, que se brinden que vengan brindando los servicios bajo los parámetros correspondientes que exige la ley. Así como en el caso de Concetur, en caso de la concesión de ferrocarriles, Indecopi ha podido revisar los contratos de alquiler a los operadores, si estarían cumpliendo los estándares de servicio al consumidor. Sí, se viene supervisando constantemente los servicios que vienen brindando estas tres empresas, ¿no? Tanto Perú Rail, Inca Rail como Andean Rail. Entonces, ustedes como institución me estarían indicando que han revisado los contratos. No, una cosa es verificar que el servicio se brinde en las condiciones que se contrata. Por ejemplo, pues, que salgan en los horarios establecidos, que lleguen los horarios establecidos, que se brinden en las condiciones de seguridad correspondientes, y otra cosa es revisar el contrato de concesión, ¿no? Nosotros sí hemos revisado en algún momento el contrato de concesión entre Perú Rail hemos revisado los contratos que hay